Muy buenas, queridos amigos de YouTube y a todos mis suscriptores. En esta oportunidad les traigo otro video más titulado Desplazamiento y distancia recorrida con vectores. Entonces vamos a explicar directamente la aplicación, pero para esto es necesario ya haber tomado clases respecto a este tema. Bien, vamos directamente al tema. Vamos a en la sección iniciando, y para poder utilizar esta app vamos a dar clic aquí para usar la app. Y la explicación es la siguiente: de todas maneras siempre es necesario considerar la explicación, porque la app me va a pedir algunos parámetros y esos parámetros yo los debo conocer. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son dos objetivos fundamentales. El primero es determinar la distancia que va a recorrer la partícula. En este caso, la partícula de color rojo va a dejar un camino recorrido. Miren, observen, es una curva en el espacio. Esta partícula va a ser descrita por un vector llamado vector posición. Bien, entonces con el vector posición voy a determinar yo la distancia recorrida desde T1, desde un tiempo 1 hasta un tiempo T2. Esa será la distancia recorrida. Enseguida voy a determinar el vector desplazamiento a través de la línea del triángulo. Entonces yo voy a determinar la distancia que hay desde T1 hasta T2. Eso lo haremos a través del módulo de la diferencia de RT2 menos RUT1, o en otras palabras sería el módulo de la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Bien, vamos a ver cómo es que funciona esto. Bien, tenemos entonces la teoría necesaria que explica el comportamiento de una curva, el cual es producida por una ecuación paramétrica. Vamos a ver el ejemplo y directamente al grano. Bien, les he traído aquí el código nativo, el código que yo lo podría hacer si no sé utilizar componentes. Pero aquí tenemos un obstáculo. Mi obstáculo sería, en el momento de yo de desarrollar una evaluación, el momento yo de usar muy frecuentemente el análisis para los problemas, entonces me tendría que chocar con la memorización de los comandos, tendría que ver la estructura, tendría que ver los colores en inglés, entre otras opciones que tiene la propia sintaxis del programa. Pero bueno, les dejo aquí la sintaxis para que ustedes lo ejecuten en su casa. Bien, o en todo caso lo haríamos el problema en forma manual. Entonces tendría que generar una tabla, tal y como lo hacíamos en la preparatoria. Generaría para un tiempo una posición en X y Y. Entonces digo, para un tiempo 0, para un tiempo 1, para un tiempo 2. A estos tiempos le llamaremos tiempos discretos, porque son tiempos de números enteros. Bien, entonces enseguida tendría que graficar punto por punto, punto por punto, punto por punto. Entonces vamos a saltar esta parte de sintaxis y vamos a corroborar nuestro ejercicio de resuelta a mano con el uso de las componentes. Bien, lo único que debemos entender es que primero debemos generar la trayectoria. Entonces me pide las componentes en el eje X y en el eje Y, porque está en el plano. Bien, la primera componente es T menos 3 por el seno de T, el otro sería 4 menos 3 por coseno de T. Ya lo tenemos ahí. Bien, entonces tengo que darme cuenta que todos estos símbolos y operadores tienen que estar en la opción matemática. Siempre. Entonces luego de ello muevo el tiempo. Observe que para un tiempo 0 la partícula en tiempo 0 está en 0, 1.0.
Entonces, si yo utilizo mis componentes, observen aquí está lo bueno de utilizar esta componente. Me da la ubicación exacta en forma numérica, se va generando, y también en forma paralela voy sacando la gráfica. Entonces la partícula va recorriendo tiempos discretos. Entonces, por método de polarización se sobreentiende que está dejando una trayectoria en la parte de atrás. Entonces empezó en 0, luego pasó a tiempo 1 y luego vamos a pasar al tiempo 2. Entonces miren cómo se está generando la trayectoria. Y aparte de eso, le digo, está en el tiempo 2 y me va calculando los puntos de ubicación. Entonces ahí lo tienen. Entonces, por cuestiones de tiempo vamos a avanzar hasta los 12 segundos. Bien, le doy clic acá y con esta herramienta para trasladar ejes del gráfico muevo un poco mi gráfico para... Ahí lo tenemos, ahí está. Ya, entonces observen y contrasten la visualización con la sintaxis. Entonces, con la sintaxis yo tendría que tallar un poquito en lo que es memoria para aprenderme todos los comandos, como ya vengo diciendo reiterativas veces. Entonces, la mejor opción para esto es utilizar las componentes, pero para utilizar las componentes debo yo considerar haber entendido muy bien qué es lo que quiero yo a través de mi teoría. Bien, ahí lo tenemos. Entonces pasemos al siguiente. Ahora vamos a ver cómo es que se generaría una curva en el espacio. Entonces desplegamos el ejemplo y nos dice, ahora sí, debemos entender que en la vida real todo se tiene que manejar en las tres componentes. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar. Estamos haciendo la inserción. Ahí está la inserción de las tres componentes. Bien, y luego manejo tiempo. Ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces aquí empleamos la herramienta rotación. Aquí está la herramienta rotación y nos está dando la figura en el espacio. Entonces eso es la distribución de tiempos. Miren, observen los puntos. Es un color un poco más oscuro. Es un color más oscuro que la trayectoria original, los puntos discretos. Recuerden que estamos trabajando en tiempos discretos. Y observen por acá. Para tiempo t igual a 0 tendríamos la primera 0, la segunda componente 0 y la tercera componente 0, ¿cierto? Y para la segunda tendríamos 0,540, 0.841 y 1 y 1. Entonces sería 0. ¿Por qué? Porque la tercera componente en el eje Z es 0. Y esto es para que se den cuenta que haciendo el análisis respectivo en la computadora, ya con los datos en pantalla, nosotros debemos corroborar evaluando mentalmente. Entonces sería acá 0. Tengo en la tercera componente si es 0, si lo estoy evaluando en 0, observen, si lo estoy evaluando en 0, me tiene que salir la tercera componente 0 porque solamente esté. Si avanzo a la siguiente que es 1, entonces la tercera componente tiene que ser 1. Y si es 2, debe ser la tercera componente 2. Entonces quiere decir que todo está saliendo como debe ser. Y aparte de eso, me está dando la parte visual de la trayectoria en los diferentes tiempos discretos que va dejando la partícula para tiempos mayores o iguales que 0. Bien, vamos entonces a ver lo siguiente. Ahora, si yo quiero que la computadora me grafique el vector posición inicial y el vector posición final, entonces lo que primero debo hacer es visualizar el vector posición, que el vector posición me apunte desde mi espacio vectorial hasta el tiempo que yo elija. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Bien, entonces me indica que el vector posición estará formado por las tres componentes x de t, y de t y z de t, expresado en forma vectorial. Bien, vamos directamente a la aplicación y me dice ingrese las componentes del vector posición. Entonces vamos a colocar
t por coseno de t. Aquí sería t por el seno de t. Y aquí sería t. Bien. Ahí está, ahí lo tenemos. Cambiamos de herramienta de rotación. Herramienta de rotación. Y aquí se está evaluando en 0. Bueno, ya no discutimos esto porque se sobreentiende que ya lo aclaramos en la parte superior. Pero aquí vamos a ver que el vector posición ya está apuntando desde mi sistema de referencia o espacio vectorial. Entonces, si es un vector posición, eso también se discutió en clase, que hay dos tipos de vector posición. Le hemos llamado a los que nacen del origen, se llamarán vectores posiciones fijos, y los que están fuera o que no están sujetos en el origen se llaman vectores libres. En este caso nos vamos a chocar con el vector libre llamado vector desplazamiento. Bien, entonces si es 0, empieza en 0, obviamente que el vector sería muy pequeño, por eso es que ha avanzado hasta 1. Sería el vector 0 y luego pasaría para el tiempo es igual a 1. Para el tiempo es igual a 2, observen, sería 0, tengo tiempo 0, tiempo 1 y tiempo 2. Entonces quiere decir que ya está funcionando, ya está dando la ubicación exacta de la herramienta llamada vector posición. Bien, y así yo voy determinando mi vector posición para diferentes tiempos discretos. Con esto ya estoy listo y preparado para explicar lo que es el vector desplazamiento. ¿Por qué? Porque necesito un tiempo inicial y un tiempo final, y luego por la ley del triángulo puedo sacar el vector desplazamiento. Bien, pasemos a la última aplicación y la más importante de toda esta hoja de trabajo. Bien, y aquí lo tenemos. Entonces me dice, debo evaluar primero en un tiempo 1, se le llamará vector posición inicial, y para un tiempo 2 se generará un vector posición final y se va a generar el vector desplazamiento, que sería el vector posición final menos el vector posición inicial. Ahora, si yo le saco su módulo, estaría calculando la longitud o la distancia directa que hay desde T1 hasta T2. Bien, aquí tenemos la aplicación. Entonces, primero vamos a correr nuestra aplicación o mostrar nuestra aplicación con las componentes ya mencionadas en la parte superior. Entonces vamos a rellenar directamente, le ponemos t por coseno de t, que sería t por el seno de t, y aquí sería t. Listo, ya lo tenemos. Desde 1 hasta 5 le vamos a poner, ¿ya? Y luego nos pasamos al ejemplo que indica aquí nuestra hoja de trabajo. Bien, presionamos gráfica y ahí lo tenemos. Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a analizar, cambiamos de herramienta de rotación, vamos a analizar parte por parte, porque para eso está hecho la computadora, para analizar la parte numérica y la parte visual, y debe estos resultados corroborar con nuestra teoría. Observen, se ha generado en primer lugar el vector posición que va desde 0 hasta 1. Entonces esta es la partícula en 0 segundos, la partícula en 1 segundo, la partícula en 2, en 3, en 4 y finalmente en 5. Entonces tenemos el vector posición inicial y tenemos el vector posición final. Y luego el vector desplazamiento. Este vector medio gordito, este vector de color aparentemente un color medio turquesa, se va a llamar el vector desplazamiento. Si le sacamos un módulo nos va a dar la distancia que hay entre T1 y T2, la distancia de la partícula que estuvo en T1 y que está en T2. Bien, y enseguida, como podrán observar, vamos a determinar a través de la integral desde T1 hasta T2, módulo de la integral de R', eso ya se discutió en clase. Esa se llamará distancia recorrida por la partícula desde T1 hasta T2. Entonces, en forma visual, esa distancia será mucho mayor que la distancia del vector desplazamiento. Entonces, eso lo podemos corroborar por acá. El vector desplazamiento es 6,97, prácticamente 7. Y la distancia recorrida es 13. Y en forma
visual y en forma numérica corroboramos nuestros resultados, el cual ha sido fijado en nuestra teoría. Bien, ahora sí vamos a desarrollar según como indica acá. Entonces borramos, le ponemos, copiamos esto de acá arriba. Ahora, ¿por qué puedo hacer lo que puedo hacer? Conforme ustedes pueden observar. Simple, ¿por qué? Porque esta zona está expresada en matemática. Observen la pestaña matemática y acá en la parte superior también está activo matemática. No puedo copiar texto. Si mi ecuación está en texto, entonces, y yo le inserto acá en matemática, entonces no va a procesar nada. Entonces, jalo esto, lo copio y lo pego acá. Ya está, ya copié la primera componente. Vamos a borrar lo anterior. Ya copié la segunda y la tercera se queda como tal. Ahora, de 1 a 5. Ya está, observen. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que esta distancia es 4 unidades de longitud y la distancia recorrida por la partícula es mucho mayor. ¿Cuántas veces mayor? 50.42 unidades de longitud. Ahora, aquí vamos a aclarar una cosa. Hemos trabajado con tiempos discretos, pero no significa que podamos trabajar con tiempos continuos, o sea, con parte entera y con parte decimal. Por ejemplo, esto podría ser evaluado en pi hasta 2pi y la inserción es así. O si no, copio este pi de arriba. Entonces dejo desde pi hasta 2pi. Hago la gráfica. Bien, ahí lo tienen. Entonces ahí lo tenemos. Entonces observen en forma visual. Bueno, los datos se da por sobreentendido. Ahora, en la parte visual observen que ya no está partiendo la partícula, ya no está apuntando los vectores posición inicial y posición final, y por ende el vector de desplazamiento ya no está tomando como patrones los puntos de color rojo que son tiempos discretos, sino esto funciona para cualquier tiempo mayor o igual que 0, incluido tiempos de valor entero y tiempos de valor, vamos a decir así, con contenido decimal. Entonces yo lo podría evaluar, por ejemplo, aquí le puedo poner de 2,5 a tal vez 9,6 o mucho de repente, para poder observar 7,6. Entonces la computadora no va a tener ningún problema en trazar la trayectoria y darnos la información que estamos solicitando. Bien, hemos terminado. Espero que les sirva. En realidad yo estoy seguro que les va a servir mucho, porque en el área de ingeniería se utiliza bastante estos aplicativos. Entonces no tendrían que tomar mucho tiempo en realizar los cálculos manuales, pero sí les va a tomar un tiempo adecuado, más el tiempo que se han ahorrado en el proceso de cálculo, dar la interpretación correcta. Muy bien. Como siempre, agradecido por su atención. Pueden descargar este archivo debajo del vídeo y espero sus comentarios debajo de este vídeo. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao, hasta pronto.